acá está. La Chay, eso está en Lima, como ustedes ya lo saben. Es la única reserva de lomas costeras que conservan una especie de flora y fauna endémicas y que están amenazadas y que están en vía de extinción, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante proteger toda esta zona, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a Pacaya Samiria también, que eso está en Loreto. Sí, es la segunda área de extensión más grande que tiene el país. Y es enorme, tiene una enorme red de lagos y pantanos en la selva tropical. Conserva un ecosistema en la parte de la selva baja y alberga las más importantes especies de fauna. Entre ellos tenemos al manatí, al delfín rosado, a la maquizapa, al lagarto negro, entre otras especies también, ¿no? Y luego tenemos a Salinas y Agua Blanca, que esto está por supuesto en Arequipa y en Moquegua, está en La Puna, donde hay lagos, bofedales, hay volcanes, ¿no? Hay aguas termales también en toda esta zona. ¿Mm? Y se encuentran, por supuesto, bosques de castañas, y entre la fauna tenemos al lobo de río, la nutria, el yaguarundi o el margay. Son tipos de animales que viven en esta zona, ¿no? También tenemos a los perezosos de 2 o 3 dedos, al águila arpía y varios tipos de boas esmeraldas, ¿no? Ahí están, ahí los pueden ver poco a poco, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más tenemos, no? Una resolución o un decreto supremo, que fue publicado en el 2021, y esto salió en el diario El Peruano. Y ahí recuerdo que decía que se estableció oficialmente la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, la cual marca un hito muy importante para la conservación que tiene que haber en nuestro país, ya que es la primera área protegida al 100%, ¿no?, por la Marina del Perú. Y es que ahí se pueden aprovechar los vastos recursos marinos y que de alguna forma van a permitir cuidar nuestro ecosistema, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, por eso que es importante todo este trabajo que se viene haciendo, ¿no? En esta ubicación hay se encuentran a 370 kilómetros, ¿sí?, de la costa, y ahí podemos encontrar la cordillera dorsal de Nazca. En esta zona hay más o menos unas 70 especies registradas aproximadamente. Hay 12 especies de importancia comercial, y el 8% de producción de nuestra superficie marina está gracias a este decreto, ¿no? Y que está protegido, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Paracas, San Fernando y la dorsal de Nazca, ¿no? ¿Qué áreas de reconocimiento internacional tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos reserva de biosfera, ¿no? ¿Qué son estas? Son, pues, grandes áreas, las más representativas del planeta, con bastantes ambientes terrestres, costeros y marinos, y hay una combinación en todo esto, ¿no? Porque lo que se busca con esta protección de esta reserva es equilibrar a la especie humana con la naturaleza. Vale decir que lo que se está tratando de hacer es que el hombre pueda habitar en esta biosfera, pero sin que sea el mayor depredador, ¿no? Y que la naturaleza al final se vuelva un recurso sostenible para todos nosotros, ¿no? Entonces es importante que esta biosfera mundial sea protegida, y por eso que hay muchos países involucrados en esto, ¿no? Y hay más o menos 124 países involucrados, y hay grandes reservas, ¿sí?, que se tienen que tener en cuenta, ¿no?
reservas fronterizas inclusive, ¿no? Bueno, el Perú cuenta con 7 reservas de biosfera, ¿sí? 7 reservas. Tenemos allí, y podemos ir viéndolas, tenemos a los norestes, digamos, también los manglares, que integra la parte fronteriza de los bosques con Ecuador y Perú, ¿sí? Desde la parte de Tumbes. Luego tenemos el Gran Pajatén, ¿sí? Que esto está comprendido entre Amazonas, La Libertad y San Martín. Tenemos al Huascarán, que esto está netamente en Ancash. Tenemos a Oxapampa, que están ahí las reservas de Ayanincas y Anellas. Esto está en Pasco. Tenemos el Avideri Brain, ¿no? Este es el Brain, que esto está en Junín y en Cusco, ¿sí? Tenemos el bosque central de Neblina, que está en la selva central, que esto es netamente Junín, y tenemos al Manu, ¿no? El Manu, que obviamente está en Cusco y en Madre de Dios, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver algunos patrimonios mundiales naturales, ¿no? Donde la tierra tiene gran valor para el hombre, ¿no? Porque al final se ha dado cuenta el hombre que no puede dejar de proteger todas estas zonas, ¿no? Y que de alguna forma mueve la economía. Por eso es que la tala indiscriminada, ¿no? Hace que las especies exóticas y en algunos casos hasta la caza furtiva hace de que nosotros mismos traigamos abajo estas reservas naturales, ¿no? Entonces acá lo importante es proteger. Hay 226 lugares considerados como patrimonio natural y mundial. El Perú solo tiene 2 de estas que están inscritas, y entre ellos están el Huascarán y el Manu, ¿no? Pero hay más, pues acá ve la isla Galápagos en Ecuador, por ejemplo, por sus tortugas gigantescas. Tenemos el Parque Nacional de Iguazú, que está entre Brasil y Argentina. Más por esta parte de acá, del otro lado está, que va a la parte argentina, está la Garganta del Diablo. Acá tenemos el Parque Nacional de Huascarán, que yo le decía en su momento, porque este es un cerro, uno de los montaños nevados más altos del mundo, ¿no? Y aparte por todo lo que la naturaleza que tiene al costado. Tenemos en Colombia el Santuario de la Fauna la flora de Malpelo, que es impresionante el tipo de fauna y corales que tiene. Tenemos al Parque Nacional, sí, que está en Bolivia, que es una gran reserva realmente, y tenemos también al Gran Cañón, que está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pasemos a las preguntas, jóvenes. Esta partecita que a veces no nos gusta mucho, vamos a ponernos por acá para ver si podemos ir contestando algo de lo que se han propuesto ahora. Vamos a ver. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer? Por favor, ¿quién me da una ayuda? Yo que todavía estoy malito en mi garganta. ¿Alguien quiere leer, por favor? Yo, profe. A ver, dale, gracias. Ya, la Amazonía, con sus más de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, se convierte en uno de los espacios continentales más importantes del mundo, pues es una de las principales reservas de agua dulce, fuente de una amplia biodiversidad, además de ser la región continental con mayor producción de oxígeno. A pesar de estas características, esta región viene siendo afectada por acciones antrópicas. Al respecto, identifique los enunciados que representan amenazas a este espacio: el incremento de unidades de conservación nacional y regional, el aumento de represas hidroeléctricas para atender la demanda social, la ampliación de redes ferroviarias y la construcción de carreteras,
la implementación sostenible de sumideros de carbón. Ajá, muy bien, muchas gracias. A ver, jóvenes, ¿qué piensan ustedes? La C, dice Luciana. La 2 y la 3. Ajá. ¿Quién más está como Luciana? Lo dije, ¿no? Está clarísimo. Esta es una pregunta muy sencilla realmente. ¿Quién más aparte de Luciana? Bueno, Luciana tiene mucha razón, pues definitivamente, ¿no? La respuesta es la letra C. ¿Por qué? Porque es correcto que el aumento de represas hidroeléctricas ha generado un impacto en los ambientes naturales y esto ha afectado a los ecosistemas de la Amazonía, ¿no? Y la 3 es correcto también porque la ampliación de redes ferroviarias y la construcción de carreteras ha generado deforestación. ¿Se acuerdan que le puse una lámina donde se veía ahí cómo se había hecho un camino a mitad de toda la naturaleza, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que varíe un poco y se haya, como la 1 y la 4 son cosas buenas. Claro. Acá la pregunta es a la inversa, ¿no? ¿Qué es aquello que es malo realmente, ¿no? Así que, por eso que la respuesta acá correcta era la 2 y la 3, ¿no? Así es. Bueno, ojo con el ejercicio 2. A ver quién me ayuda con el ejercicio 2. Se me va la voz. A ver, chicos, ¿quién me ayuda? Yo, profesor. Dale, gracias. En el marco de los objetivos geopolíticos del Perú está la proyección a la Antártida, la cual se inició con la adhesión al Tratado Antártico en 1981, para luego llegar al nivel de miembro consultivo en 1989. Así, entonces, como miembro de este tratado, el Perú debe realizar expediciones con frecuencia a dicho territorio. Respecto a esta presencia peruana en la Antártida, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. El Perú es miembro del Pleno Comité Científico de Investigaciones Antárticas debido a sus contribuciones científicas. 2. El ente rector encargado de coordinar, conducir y supervisar la política nacional antártica es el Instituto del Mar del Perú, IMARPE. 3. Su base se ubica en la isla Rey Jorge, donde llegan las campañas científicas durante los meses del verano austral. 4. La instalación de una estación científica y la realización de las expediciones ANTAR categoriza al Perú como miembro signatario. Muy bien. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? A ver. Esto, Camila, es al revés, ¿no? Esto sí es lo que suma realmente, ¿no? A ver, nos vamos a ayudar, ¿no? Es verdadero la 1. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el 2002 el Perú comenzó a adquirir un estatus, ¿no?, como miembro del Pleno del Comité Científico por las investigaciones que se hacían en la Antártida. Por lo tanto, el Perú contribuyó, ¿no?, con el comité. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? ¿No? Ahora, el ente rector encargado de coordinar, conducir y presionar las políticas de la Antártida no es el IMARPE, es el INAMPE. ¿Por qué? Porque el INAMPE es el que coordina todo esto y aparte depende de quién, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Su base se ubica en Isla Rey Jorge, sí, yo se los dije, pues, ¿no? La base se ubica, ¿cómo se llama la estación que está ahí? A ver quién me dice. Y la base de Perú que está en la isla Rey Jorge, ¿cómo se llama? Machu Picchu. Machu Picchu, claro. Entonces yo le dije, está en la isla Rey Jorge, que es donde llegan todas las campañas científicas durante los meses del verano austral, ¿no? Y por último, las instalaciones de la investigación científica, sí,
que realiza sus expediciones a Antar, categoriza al Perú como miembro signatario. No, ese es falso, porque las instalaciones de las estaciones científicas, así como la parte de las expediciones de la Antártida, son compromisos de parte del tratado, o sea, son cosas que tienen que hacer, ¿no? Es parte de, ¿no? Si tú no haces investigación, entonces nada, no se justifica que estés allí, ¿no? Entonces tienes que investigar, ¿no? Y esto no necesariamente implica alcanzar la categoría de miembro signatario, ¿no? Definitivamente no. ¿Se acuerdan que había un mapita de quiénes eran los miembros signatarios? ¿Se acuerdan? Eran los 13 países que estaban primero, ¿no? Que estaba Argentina, todos, ¿no? A ver, ejercicio número 3. A ver quién me ayuda ahí, por favor. Este es relacionar. Esta está sencilla, creo. A ver, alguien que quiera leer. Yo, profesor. Dale. Relacione correctamente las siguientes áreas naturales protegidas con su categoría respectiva. Pacaya samiria. 1. Pacaya samiria. 2. Megantoni. 3. Nahuaja solene. 4. Bosque de Pomac. A. Parque Nacional. B. Santuario Histórico. C. Reserva Nacional. Y D. Santuario Nacional. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta para ustedes? Malú dice la B. Muy bien, Malú, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, creo, dice Camila. Vamos, jueguense por una respuesta, a ver. La que ustedes crean, más o menos. Bueno, estamos con la hora. Bueno, vamos a avanzar. Sí, la respuesta es la B. La 1 es la C, es una reserva nacional, ¿no? Paquete Samiria, ¿no? Megantoni, ¿no? Es la letra D, va con un santuario nacional. Bagua Sonene es un parque nacional y el bosque Pomac, obviamente, es un santuario histórico. Muy bien. Y la última pregunta sería la siguiente. A ver, lo voy a leer yo porque estamos por ahora. En base al mapa donde se señalan algunas reservas de biosfera, relacioné estas con las áreas de conservación con su respectiva ubicación. Se extiende entre Cusco y Madre de Dios, se extiende en la región de Ancash, se extiende entre las zonas de Amazonas, en Libertad y San Martín, se extiende en la región de Pasco. Bueno, entonces acá tenemos 1 es Huascarán, 2 el Gran Pajatén, 3 es Oxapamba y 4 es el Mano. Bueno, entonces a ver, ¿cuál sería cada respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? La D, dice Camila, no, la D no es. La C, muy bien, Malu, sí es la C. Sí, porque la 1 es la B. Huascarán se extiende en la región de Ancash, ¿se recuerdan? Sí, la 1 es la B, sí, Huascarán. La 2 es la C, se extiende el Gran Pajatén, claro, la región de Amazonas, Libertad y San Martín, exacto. La 3 es la D, se extiende en la región de Pasco, claro, Pasco está en Oxapampa, y el Manu obviamente está en la región de quiero estornudar, de Cusco y de Madre de Dios. Bueno, ahí están las respuestas, ahí están las claves, como ustedes lo pueden ver, sobre geografía de la semana 12. Bien, le hicieron captura de pantalla, excelente. Vamos rápidamente con los que nos toca con geografía. Vamos a hablar sobre el poder legislativo, ¿no? Y vamos a hacer un video también cortito, por favor, ¿ya? Presten mucha atención que esto es importante, chicos. Videos. El Estado se compone de 3 poderes: el legislativo y el legislativo. Hoy, en Enterarse, hablaremos del poder legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar.
es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El Poder Legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos el Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo, y muchos otros ámbitos que otras normas, como las leyes de reforma constitucional, tienen otros requisitos. Primero, debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso, será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el Diario Peruano con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida.
siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito del control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Cuáles son las importancias? A ver, vamos a colocar primero por acá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, como ya vimos en el video, recae en ¿quién? En el Congreso. ¿Sí? Y donde el Congreso es una cámara única, vale decir que es una cámara donde alberga a 130 personas llamadas congresistas. ¿Qué tienen ellos a favor? Tienen soberanía sobre sus funciones, por ejemplo, ¿no? Ellos también tienen autonomía sobre la normativa y también vigilan la parte económica, administrativa y política del país. ¿Sí? ¿Qué características debe tener para poder ser elegido congresista? Primero que nada, ¿no? Ser peruano de nacimiento, de acuerdo a lo que dice la Constitución, dice la ley, que tiene que ser peruano de nacimiento y haber cumplido por lo menos 25 años, ¿no? Y debe gozar el derecho a sufragio. O sea, para decir, no puede ser un preso, no puede ser político, ¿no? Porque los presos no pueden votar porque cuando son presos le quitan su DNI, ¿no? Le detienen su DNI. Bueno. 25 años, y cualquiera puede ser congresista, ¿no? Antes era 35 años, pero ahora es 25 años. Bueno. Son elegidos por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. Irónicamente, para ser congresista no hace falta que tú tengas profesión. Es increíble, pero es cierto. No hace falta que tú seas un profesional. Pero bueno, está la ley, así lo dice, ¿no? ¿Qué más? Un congresista representa a la nación y están sujetos a un mandato imperativo que es que, no puede, por ejemplo, no puede ser interpelado, señor, ¿no? No puede ser interpelado mientras que esté en investidura, ¿no? El cargo de congresista es irrenunciable, o sea, no pueden renunciar. Solo está la vacancia por fallecimiento, está aquellos que son inhabilitados física o mentalmente, ¿no? O hay alguna inhabilitación superior, de repente interpuesto por el mismo Congreso, ¿no? El cargo de congresista, por ejemplo, es incompatible. O sea, va a decir, si yo soy congresista, no puedo tener otra función pública, por ejemplo, ¿no? Excepto los ministros de Estado, que ellos pueden desempeñar, previa autorización del Congreso, comisiones extraordinarias de carácter internacional. Pero los congresistas no pueden hacer eso. Por lo menos acá en nuestro país no se puede hacer eso, ¿no? ¿Qué más? El procedimiento de la Comisión de Delitos, ¿sí? Comunes, por supuesto, ¿no? Imputados aquí a los congresistas de la República durante su mandato, durante el ejercicio que están en la bancada, son vistos por la Corte Superior de Justicia, ¿no? Y ellos deben asumir lo que el juez penal diga, ¿no? O sea, que si ellos tienen algo que se les está vigilando, controlando, ellos tienen que ponerse ahí, ¿no? A derecho.
En caso de muerte, enfermedad o accidente, un congresista, o algo que lo inhabilite, por ejemplo, permanentemente, por ejemplo, que ha sido instituido por un juicio o condenado por algo que hizo y que le pertenezca, que ya no pueda tener la libertad, ¿no? Y que se haga una pena privativa, el congresista puede ser reemplazado por un accesitario, ¿no? Eso pues, es alguien que está al costado de él y que él puede ser reemplazado por esta persona, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un congresista? Pues las funciones, como lo vemos acá, son legislativas, ¿no? Va a decir que ellos asumen debates, aprueban, interpretan, modifican y derogan las reformas de la Constitución política, de las leyes y las resoluciones legislativas, ¿no? Y luego tenemos a las funciones de control político, por ejemplo, ¿no? Que comprende qué cosa, la investidura, ¿no? Del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigación y aprobación de acuerdos de conducta política de parte del gobierno y el ejercicio de la delegación de facultades, ¿no? Como alguna función especial están las elecciones de altas autoridades como defensor del pueblo, ministros del Tribunal Constitucional, ministros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿sí? Ratificar al presidente del BCR y al superintendente de bancas y seguros, ¿no? Esto más o menos tienen que ver, ¿no? Bueno, ahí está lo que yo hace un momento les dije, les comenté todo lo que tiene que tener la persona, que es muy debatible realmente, ¿no? Muy debatible, ¿no? Porque para representarnos una persona, un joven de 25 años, dicen, sí, jóvenes al poder, de acuerdo, ¿no? Pero si no tienes preparación, si no eres una persona, ¿cómo se llama? Con una profesión, es más difícil que tú puedas asumir ciertas cosas, ¿no? Y ya nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Deportistas que han sido elegidos, congresistas, y ahí están, pues, ¿no? Tiene la famosa ley de la Chihuahua, pues, ¿no? Que dio pena en el deporte realmente, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, por ejemplo, ¿no? Dar leyes y resoluciones legislativas, interpretar, modificar y derogar las normas existentes, velar por el respeto a la Constitución y las leyes, bueno, aprobar tratados, aprobar presupuestos, autorizar empréstitos, ¿no? Ejercer el derecho de la amnistía, aprobar la demarcación territorial, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y autorizar al presidente de la República a salir del país. La vez pasada les comenté esto, ¿no? Que el Congreso son los que ellos autorizan que el presidente pueda salir del país, ¿no? No es nadie más que ellos, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los órganos del Congreso? ¿Qué es aquello que está, cómo se conforma el Congreso de una forma, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones u órganos, por ejemplo, ¿no? El Pleno, por ejemplo. ¿El Pleno qué cosa es? Es los 130 congresistas que ahí tiene una asamblea donde deliberan, en muchos casos acaloradamente, ¿no? Algún punto que se está trabajando y que está en agenda, por ejemplo, ¿no? En él también se debaten y se votan, ¿no? Por algún tipo de alguna norma constitucional o leyes o reglamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace el Congreso, por ejemplo, ¿no? El Pleno, perdón. El Consejo Directivo, la mesa directiva y portavoces de cada grupo parlamentario adoptan acuerdos que van realizando coordinaciones dentro del Congreso. Van a aprovechar el presupuesto del trabajo legislativo, van a aprobar agendas de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se van a tratar de acuerdo a la orden del día, y van a poner en autos a los congresistas 24 horas antes del inicio, ¿no? De cada sesión. La Junta de Portavoces es una mesa directiva
con un portavoz, va a decir, una persona que represente a cada grupo político lleva a esta junta de portavoces algo que van a tratar, por ejemplo, ¿no? La exoneración de trámites, comisiones, etcétera, etcétera, ampliación de agendas. Es una ampliación de agenda, por ejemplo, cuando se dice vamos a tratar estos 4 puntos, pero resulta que ellos como bancada quieren que se toque un punto adicional. El portavoz del partido político va y dice queremos que también se toque este punto, ¿no? Y lo ponemos en la Junta de Portavoces, esta mesa directiva, para que la mesa directiva apruebe y se tenga que tocar en el Congreso, ¿no? O sea, así se maneja un poco, ¿no? Luego está la presidencia del Congreso, ¿no? ¿Quién es el presidente del Congreso? El que representa al Congreso, es la máxima autoridad del Congreso, ¿no? Y preside todos los congresos, ¿no? Todos los plenos de los congresos, y es una comisión que siempre es permanente, ¿no? Y de esa mesa directiva no solamente está el presidente del Consejo de Pleno, sino también hay 3 vicepresidentes más, ¿no? Por X razón están allí. Está la mesa directiva, que está el presidente con 3 vicepresidentes, ¿no? Que son los que, perdón, recién me equivoqué. La presidencia es una sola y la mesa directiva son donde está el presidente y los 3 vicepresidentes, ¿no? Y las comisiones parlamentarias son grupos de trabajo, donde principalmente tienen que ver las funciones de los órganos del Estado, estudian y determinan los proyectos de ley, absuelven las consultas de asuntos vinculados con su materia, dependiendo de las comisiones. Por ejemplo, hay comisiones ordinarias, de investigación, hay comisiones especiales, hay una serie de mesas, ¿no?, parlamentarias donde se ven estas comisiones, ¿no? Las comisiones se van a instalar dentro de los 15 días útiles posterior a la instalación del primer periodo de la ordinaria sesión. Vale decir que cuando hay una sesión extraordinaria pasan 15 días para que se pueda instalar, ¿no?, la mesa directiva, ¿no? ¿Quién preside esta mesa directiva? Por lo general el presidente del Congreso, y conformada por no menos 20 congresistas elegidos en el Pleno, y que de alguna forma no va a exceder al 25% del número total de congresistas. Esta es la comisión permanente del Congreso, ¿no? Tiene dentro de sus funciones importantes es el funcionamiento ordinario del Congreso. O sea, prácticamente ellos ven y colocan la agenda que se va a tratar, ¿no? Durante su receso, inclusive en la parte del interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso, están trabajando también, ¿no? La comisión permanente sigue trabajando, ¿no? No puede parar, ¿no? Entonces, la comisión del Congreso, de alguna forma, ellos se encargan de legislar, ¿no?, a través de decretos de urgencia, a través de comisiones, a través de órganos de control interno del Congreso, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la función legislativa en el Perú, no? Pues comprende varias cosas, ¿no? Tenemos a la Constitución, por ejemplo, ¿no? La Constitución es una norma jurídica de mayor jerarquía, vale decir, es la carta magna de un país, ¿no? Y que ésta se sustenta en sí misma, ¿no? Está elaborado por gente que ya lo pensó muy bien claro y está todo claro, ¿no? Ahí van a comprender los derechos y deberes de toda persona que habita este suelo pacho, ¿no? Ahí también está la estructura, la organización, el funcionamiento y la responsabilidad del Estado. O sea, no está nada a la sombra, ¿no? Luego están las normas jurídicas. Dentro de ellas están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas. Las leyes ordinarias, ¿no?, orgánicas, perdón, ¿no?, son las que regulan la estructura y el funcionamiento de la entidad, ¿no?, que está previsto en la Constitución, aprobada por más de la mitad de los votos de congresistas. Vale decir que compone a sometimiento del voto tiene que haber por lo menos más del 50% de congresistas, ¿no?, que voten, ¿no? Bueno, las normas jurídicas tenemos las leyes ordinarias, que estas son de carácter general y que se emanan desde el Congreso y pueden ser variadas, civiles, penales, tributarias, entre otros, ¿no? Y luego tenemos a las resoluciones legislativas, que son normas emitidas por el Congreso con la única finalidad de regular, ¿no?, algunos temas específicos o la materialización, ¿no?, de decisiones de efectos particulares. Vale decir
que ellos vigilan y regulan, ¿no?, estas resoluciones dependiendo la particularidad que tenga el Congreso, ¿no? Luego tenemos la iniciativa legislativa, vale decir, uno a veces coloca en consulta, ¿no?, algún congresista una ley, ¿no? Entonces el presidente de la República y los congresistas, así como los demás estados en poder, ¿no?, de instituciones públicas que son autónomas, como por ejemplo los municipios, los gobiernos regionales, los colegios profesionales, ellos acatan lo que la norma dice, lo que la ley dice, ¿no? Entonces, y esto sale en donde, en este decreto, en el peruano, ¿no? Asimismo, todo ciudadano debe someterse a la capacidad que presentan los proyectos de ley, por ejemplo, ¿no?, que da el Congreso mismo, ¿no? Bien, ahí está. ¿Qué más debemos saber acá? Allá, ¿cómo es el proceso de la creación de las leyes? Ahí lo tienen, ¿no? Primero hay una oficina de trámite documentario. Alguien escribe algo que le parece, lo presenta en la mesa, ¿no?, en esa oficina, como decir, mesa de parte. Esto es elevado a una comisión donde ellos hacen un estudio exhaustivo y emiten su dictamen. Estas comisiones son las que están conformadas por 20 congresistas y esas comisiones, después de evaluar y ver si tiene forma, le dan el pase o no le dan el pase, ¿no? Si le dan el pase, pasa a un consejo directivo donde lo ordena, le da una nueva mirada y lo agenda para que luego sea llevado al pleno. En el pleno, va a decir, donde están los 130 congresistas, ahí o lo aprueban o lo rechazan, ¿no es cierto? Y luego el Poder Ejecutivo, ¿no?, va a decir, si esto ha sido aprobado, el presidente de la República lo que va a hacer es promulgar la ley y va a ordenar la publicación del peruano. Si es que el presidente no lo hace, no promulga la ley, quien tiene la potestad de poder hacerlo es el presidente del Congreso. Él agarra, boom, lo manda y se publica en el peruano, ¿no? Luego, cuando salen las promulgaciones, salen en los diarios oficiales, que es el peruano, ¿no? En el peruano, que es impreso acá en la avenida Quilca, la editora Perú se llama, ¿no es cierto? Sí, ya lo saben, ¿no? Y luego, una vez que es promulgado, viene la vigencia de la ley. Vale decir que se convierte en ley y es obligatorio desde el día siguiente de la publicación, salvo que venga una disposición distinta. Por ejemplo, cuando se iba a enseñar de manera remota, sale una resolución viceministerial y es promulgada en el peruano y se hace una norma, una ley, donde nadie puede salir a tomar clases presenciales, solo tienen que ser clases virtuales. Entonces es una ley para todo el mundo, ¿no es cierto? Y esto se ha salido en el peruano, ¿no? Y todo el mundo tiene que acatar esto que se está haciendo. Bueno, el Poder Legislativo realmente tiene muchas aristas, muchas cosas. Pasan una serie de cosas también que a veces no conocemos, ¿no? Y que, por ejemplo, podemos ir ayudando a resolver algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién me quiere ayudar? O si tiene alguna pregunta hasta acá, o cómo lo ven, ¿cómo se maneja esto? Miren todos los pasos que pasan para que pueda ser una ley para que salga, ¿no? Bueno, vamos con la lección número 1. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Quién me quiere ayudar? A ver. Ya, profesor. A ver, ayúdame, por favor. Ya. Frente al derrumbe de uno de los muros del complejo arqueológico de